bien conciso y preciso con el tema, y fiel también a lo que creo que Dios quiere hablar con nosotros. La verdad es que estuve orando a Dios respecto de qué compartir. Esta vez me avisaron con harta anticipación y parece que mientras más tiempo te avisan, es como más complicado de ver qué voy a compartir. De hecho, cambié el tema como varias veces. Pero creo que este es el tema que Dios quería que compartiera el día de hoy. De hecho, ahí cuando hablaba con Paula, le estaba diciendo, bueno, estoy preparando mi prédica, y la Paula todo el tiempo me recordaba, no es tu prédica, amor. Tienes toda razón, amor, no es mi prédica. La prédica es del Señor. Todo es del Señor. Como cantábamos hace un rato, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y lo que quiero compartir al día de hoy, la verdad que no es algo que ustedes no hayan escuchado. De hecho, no sé cuántos acá están leyendo o recibiendo ahí los mensajes que traduce Ramiro de Franco, que todos los días lo manda por el grupo de difusión. Todos están inscritos en ese grupo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos lo están recibiendo? ¿Sí? ¡Qué bueno! Porque lo que voy a compartir hoy día tiene que ver con lo que estuvo Franco compartiendo durante el mes de noviembre. Ahí, a medida que yo vaya hablando, yo creo que usted se va a dar cuenta qué es lo que, y se va a recordar probablemente si es que lee ahí las reflexiones que manda Ramiro de lo que estoy hablando. Entonces, el texto es Juan 6:63. Ese es el texto base para que avance ahí. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la pregunta que cabe aquí, ¿qué es carne? Aquí dice que la carne para nada aprovecha, y lo pone en contraste con otra cosa, con las palabras de Jesús. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí hay un contraste del espíritu y la carne. Y entonces la pregunta que cabe, ¿qué es carne o qué es carnalidad? Y probablemente lo primero que se puede venir a la mente, y podríamos preguntarnos, ¿será que está hablando acá Jesús de lo que habla Pablo a los Gálatas? Cuando dice que más las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, etc. ¿Están hablando de ese tipo de carnalidad? ¿De estos pecados casi explícitos que menciona Pablo a los Gálatas? ¿Será de eso lo que quiere hablar Jesús cuando habla, dice que la carne para nada aprovecha? ¿Está hablando del pecado en sí manifiesto de Gálatas? ¿O está hablando de otra cosa? La verdad es que aquí está hablando de otra cosa. Está hablando de algo mucho más solapado, algo más difícil a veces incluso de percibir. Acá la carnalidad es algo muy difícil a veces de percibir, porque se puede confundir incluso con espiritualidad. Cuando vemos el contexto de Juan 6:63, la audiencia de Jesús, aquí Jesús le estaba hablando a una multitud de judíos. Entre estos judíos estaban sus discípulos y también habían fariseos. Era una multitud que estaba ahí escuchando a Jesús. Y esto ocurrió exactamente después de que Jesús acababa de hacer un milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Él acababa de alimentar 5.000 personas. De hecho, dentro de las personas que estaban ahí, muchas, de hecho Jesús mismo así lo dijo, muchas de las que estaban ahí simplemente habían venido porque habían sido saciados por Jesús en ese milagro maravilloso de la multiplicación. Entonces, aquí Jesús estaba en Capernaum, al otro lado del mar de Galilea. De hecho, Jesús había llegado caminando hasta la barca de sus discípulos. O sea, todos los eventos que habían acontecido eran eventos milagrosos, una multiplicación. Después Jesús camina sobre las aguas y llega entonces al otro lado del mar de Tiberias, como también es conocido el mar de Galilea. Bueno, ¿por qué Jesús dijo esto entonces? La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí es interesante, no voy a leer todo porque este es un pasaje largo, sí, le voy a pedir que después usted, si quiere leerlo con calma en su casa, lo lea. Pero acá Jesús le está hablando de varios temas, pero una de las cosas que él menciona, dice que Jesús
es el pan de vida que descendió del cielo. Él dice que es el maná y lo pone en contraste hablando con Moisés. Dice, ustedes comieron el pan que Moisés, ¿cierto?, que Dios mandó a través de Moisés, pero yo soy el verdadero pan, yo soy el pan de vida, enviado por Dios. Y lo otro que dijo Jesús es que la salvación se obtiene al comer el pan de vida. Dice, al comer el pan, yo soy el pan, ustedes tienen que comer de mí. El que no come de mi carne y de mi sangre no tiene nada que ver conmigo. Entonces, cuando él dijo esto, dice la palabra en Juan 6:66 que incluso algunos de sus discípulos, dice que dejaron de seguirlo. ¿Qué fue lo que los escandalizó? Si se recuerdan la audiencia de Jesús, acá son judíos, son incluso discípulos. Y él le está diciendo a este tipo de personas, fariseos también, le dice, la carne para nada aprovecha. Y los discípulos se sintieron ofendidos. ¿Por qué se sienten ofendidos? Acá Jesús le está diciendo algo que para ellos probablemente fue no solamente novedoso, sino también algo que los escandalizó. Porque para el judío son las obras lo relevante. Lo que yo soy capaz de hacer es lo relevante. Es mi observancia de la ley, de los mandamientos, lo relevante. Pero acá Jesús está poniendo el énfasis en otra cosa. Dice, no, eso es simplemente carnalidad. Si tú intentas vivir por las obras de la ley, eso es simplemente carnalidad. Pero las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Jesús está diciendo que tienes que comer de Jesús. ¿Qué significa comer de Jesús? Significa que tienes que poner a Jesús en el centro de tu vida. Él es lo más importante. Debes negar tu propia vida, debes tomar la cruz, debes hacer morir lo terrenal en ti, hacer morir lo carnal en ti y tomar a Cristo, comerlo, comer de Él, que Él sea lo más importante de tu vida. Eso le está diciendo Jesús no solamente a los judíos que estaban ahí, también a los discípulos. Yo soy el pan de vida y las palabras que yo os hablo son vida y son paz. Cuando Jesús está diciendo esto, Él se está poniendo al centro de todas las cosas. Y entonces se hace realidad, o podemos comprender de una forma mucho más profunda lo que Pablo le dijo a los romanos en Romanos 11:36, que fue la canción que cantamos hace unos instantes. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí acostúmbrese a esta dinámica, porque en este año van a ver harta esta dinámica de querigma, didaqué y paráfrasis. Es lo que, para que comience entonces a captar esto. Cada vez que usted lee un texto, usted va a encontrar en las escrituras querigma. Hablamos de querigma, proclama, pero también hablamos de verdades. Usted va a encontrar una verdad en el texto que está leyendo. Pero también va a encontrar didaqué. El didaqué es doctrina o mandamiento. O sea, cada vez que usted lee un texto, en ese texto usted puede sacar verdades, que son verdades que lo van a ayudar a vivir, y también va a encontrar mandamientos, cómo usted debe vivir. Y luego, paráfrasis. La paráfrasis simplemente es buscar con sus propias palabras, expresar el texto que usted acaba de leer, expresarlo con sus propias palabras. Bueno, ¿qué querigma y didaqué podemos encontrar? Los hermanos que han estado conmigo hace un rato esto ya lo conocen, porque lo hemos estado viendo ya hace varios meses. Y este texto también lo analizamos juntos, así que para ustedes no se vale, ustedes no pueden opinar ahora, ustedes se van a quedar, no le digan nada a su hermano que está al lado. Querigma y didaqué. Primero dice, porque de Él son todas las cosas. ¿Eso qué significa? Que todas las cosas le pertenecen al Señor. Esa es una verdad. Todas las cosas le pertenecen al Señor. Por Él son todas las cosas. Esta es otra verdad. Todas las cosas
deben ser hechas por medio del Señor. Es una verdad que también se torna en un mandamiento. Todas las cosas deben ser hechas por medio del Señor, de Jesús. Tercero, para Él son todas las cosas. Significa que todas las cosas deben ser hechas para la gloria de Dios. De Él, todas las cosas le pertenecen a Él. Por Él, todas las cosas se deben hacer por medio de Él. Y para Él, todas las cosas se deben hacer para la gloria de Jesús. Y esta paráfrasis la tomé de Franco. Franco hizo una paráfrasis bien breve. Cuando nosotros lo hacíamos con los hermanos, hacíamos todo unas más largas. Franco fue bien conciso, pero muy preciso. Dice: Jesús es el principio, el medio y el fin. No sé si lo leyeron ahí cuando Franco mandó alguna reflexión. Jesús es el principio, el medio y el fin. ¿Y por qué Franco estaba hablando de este texto? Porque él decía que había un momento allá en no sé qué parte de Brasil, pero había una disputa en una ciudad de Brasil. Y había un hermano que había tenido un sueño. Dice que en el sueño él veía que había una pelea de dos animales, un cerdo y una gallina. El cerdo estaba como enfermo y la gallina no, estaba sana. Cuando él le cuenta el sueño a Franco, dice: bueno, en ese tiempo había una disputa en la ciudad. Había una disputa entre dos líderes. No sé si eran líderes o pastores, pero dos líderes de la iglesia que estaba ahí. Entonces Franco dice: bueno, el significado de este sueño es bien simple. Porque uno, si bien es un animal enfermo y el otro es un animal sano que estaban peleando, una cosa es clara: los dos son carne. Uno, carne probablemente enferma, y la otra una carne que se veía sana, pero los dos eran carne. Y así ocurría con esa disputa entre esos dos líderes. Probablemente uno era mucho más sanguíneo y se notaba mucho más su carnalidad, y el otro quizás en una apariencia de espiritualidad, pero también era carne. Entonces, la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos distinguir la carnalidad en nuestra vida? ¿Será que somos carnales? ¿Será que hay carnalidad en nuestra manera de vivir? Esa es la pregunta que quiero que hoy día cada uno de ustedes se haga, y a medida que vamos compartiendo esta palabra, usted vaya cuestionándose: ¿será que hay carnalidad en mi vida, en mi forma de vivir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo detectar la carnalidad disfrazada de espiritualidad? No siempre está disfrazada de espiritualidad, pero la mayoría, por lo menos en el ambiente cristiano, es así. ¿Cómo lo podemos detectar? Y la verdad es que para hacerlo tenemos que plantearnos 3 preguntas. Primero, si todo es de Él, esto que estoy planeando hacer, esta decisión que voy a tomar, ¿es del Señor? ¿Fue el Señor quien me mandó a hacer esto? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta: si todo es por Él, ¿estoy haciendo las cosas en la forma que Él lo pidió, o le estoy haciendo a mi manera? Tercera pregunta: si todo es para Él, ¿para quién o para qué propósito voy a hacer esto? ¿O voy a tomar esta decisión? ¿Cuál es el propósito de esto? Hoy día lo estoy enfocando en decisiones, pero también aplica a cosas que podamos tener en nuestra vida. Esto puede aplicar, por ejemplo, a un familiar, a mi hijo. Mi hijo es de Él, es una verdad, ¿cierto? Lo estoy criando para Él. Lo estoy criando por medio de Él, por medio de la forma que Él me dio para instruirlo. Esto en realidad, este texto de Romanos se transforma en un verdadero filtro para la vida del cristiano. Un filtro bien simple para entender si usted está viviendo en el espíritu o está viviendo en la carne. Porque recuerde que la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que Jesús nos habló son vida y son
paz. Primera pregunta, si todo es de Él, ¿esto es del Señor? ¿O fue el Señor que me mandó a hacer esto? Para entender mejor a qué está apuntando esto, vamos a poner un ejemplo. Y este ejemplo está en Levítico capítulo 10, verso 1 al 3. Qué bueno que puse esto acá porque de verdad no veo nada de nuevo. Al principio dije, no, la embarré, estoy viendo todo. Pero ahora que está acá, no veo nada. Bueno, vamos a leer juntos. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Uno cuando lee este texto primero es extraño, ¿no? Parece que no es tan claro. ¿Cómo puede ser que Dios sea tan implacable? ¿Por qué estos dos hombres murieron? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué razón parece ser un Dios tan severo con estos dos hombres? Bueno, Nadab y Abiú, como está acá, son hijos de Aarón, ¿cierto? Ellos son hijos de Aarón, y como hijos de Aarón eran también llamados al sacerdocio. Así que, por lo tanto, ellos tenían el llamado para ofrecer sacrificios en el altar. Ellos podían hacer eso. Ellos habían sido llamados para hacer sacrificios delante de Dios. Ellos también, como sacerdotes, evidentemente todo sacrificio que se hace en el templo no es para otra persona, sino que es para Dios. O sea, no cabe ninguna duda que este es un oficio sacerdotal por medio de Dios y para Dios. Pero la pregunta que cabe aquí, ¿Dios les mandó esto? Hay varias hipótesis. Hay algunos que dicen que en realidad ellos ofrecieron fuego extraño porque habían tomado fuego para su incensario de un lugar distinto del altar del holocausto, que era el lugar de donde ellos tenían que tomar el fuego para llevarlo luego. Otros piensan que en realidad ellos habían entrado embriagados, porque más adelante el mismo texto dice que no deben beber los sacerdotes, les prohíbe beber. Entonces dicen que ese mandamiento podría estar ahí por causa de que ellos habrían entrado bajo los efectos del alcohol. Y una tercera hipótesis que hay de Nadab y Abiú es que, les dije que tomaron fuego, que habían entrado al lugar santísimo. Sea cual sea, no les voy a decir por cuál me la juego yo, pero sea cual sea, si era que tomaron fuego de un lugar distinto, bueno, Dios no les mandó eso. Si era que entraron bajo los efectos del alcohol, Dios no les mandó eso. No es Dios el que lo mandó a hacer eso. Si es que entraron al lugar santísimo, bueno, Dios no les mandó entrar a ese lugar. La pregunta es, ¿cuántas cosas usted ha hecho o hizo? No lo voy a llevar a toda su vida, por lo menos al año que recién pasó. Vamos a aprovechar que todavía, así como le dije, feliz año, todavía estamos en tiempo de reflexionar y de tomar acciones correctivas para este año. ¿Qué cosas usted hizo durante el año pasado que Dios no le mandó a hacer? Vaya pensando en eso mientras seguimos avanzando. La siguiente, por favor. La segunda pregunta era: si todo es por Él, ¿estoy haciendo las cosas en la forma que Él lo pidió? Y aquí vamos a ver otro ejemplo que está en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 8. Y dice así, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá,
con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Siguiente. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esta historia es terrible, hermano. ¿Sabes por qué es terrible? Porque todos sabemos qué dice la Escritura respecto de David. La Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Simplemente por una razón. Cuando Dios habló con Samuel para ungirlo, dice: he hallado David un hombre conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo quiero. David era un hombre conforme al corazón de Dios. El anhelo de su corazón era hacer la voluntad de Dios. Él quería, siempre quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Quién acá no quiere hacer la voluntad de Dios? Pero tenemos que tener cuidado a la hora de hacer la voluntad de Dios. Aquí lo que está narrando esto es, ellos están trayendo el arca del pacto. Póngase en el contexto de esta historia. Israel llevaba muchos años sin el arca del pacto en medio del pueblo. El arca había sido robada por los filisteos. Y era un acto misterioso y milagroso. Los filisteos entregaron el arca. Algo que no se entiende por qué pasó, solamente Dios. Pero los filisteos la entregaron. ¿Y saben lo que hicieron los filisteos? Pues tomaron el arca, la pusieron arriba de un carro con bueyes y la llevaron y se la dejaron a Abinadab. Abinadab es el hombre que estábamos viendo acá, este levita. Y la llevaron a la casa de Abinadab. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo el arca ahí? Estuvo por 20 años el arca en la casa de Abinadab. Y no se hacían todos los ritos que había demandado la ley de Moisés respecto de los sacrificios en el templo, porque el arca estaba en la casa de Abinadab. Entonces David dijo: bueno, si el arca está en Israel, ¿por qué no traemos el arca al templo? ¿Por qué no reanudamos el servicio sacerdotal en la casa del Señor? Por eso es que usted va a ver en los textos anteriores que venía todo el mundo, venía alegre. Dese cuenta que ellos venían cantando, venían danzando, venían tocando instrumentos. Era todo felicidad. Todos estaban felices. De hecho, después, la canción que estábamos cantando también hoy día está un poco más adelante en esta misma historia. Porque después, cuando sí David lo hace correcto, él entró danzando. Por eso es que cantábamos remolineando, remolineando. Ahí estaba David remolineando porque estaba contento. Porque traía el arca. Su felicidad es que estaba trayendo el arca de vuelta al templo. Pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué es que murió Usa? ¿Por qué murió Usa? Dice que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Usted dice: pero esto es un accidente. O sea, los bueyes tropezaron, él extiende la mano para que no se caiga el arca y muere. O sea, ¿qué Dios es ese? Pero usted tiene que recordar una cosa. Aquí, lamentablemente, David, como rey, no conocía la Escritura. Y lo peor es que Abinadab, como levita, tampoco conocía las Escrituras. Porque hay una forma de transportar el arca. Cuando Dios le entregó el arca a Israel, le dio toda una serie de instrucciones.
el arca tenía en los costados unos anillos de oro. Y esos anillos de oro se habían dispuesto ahí para que pasaran por esos anillos unas varas de acacia bañadas en oro, las pasaban por esos anillos y entonces los levitas, ¿saben lo que tenían que hacer? Tenían que tomar las varas, echarse el arca al hombro, sin antes cubrir el arca con la misma tela del tabernáculo, cubrían el arca y ahí se la tenían que llevar. Había toda una forma de cómo había de llevarse el arca. ¿Cómo se llevó el arca de vuelta a Israel? ¿Arriba de los hombros de los levitas? No, arriba de una carreta con bueyes. Pero era un carro nuevo. O sea, David, no vamos a poner cualquier carro. No, vamos a poner el mejor carro, vamos a mandar a hacer uno nuevo, especial para el Señor. Entonces, imagínense, Él está haciendo algo para el Señor. Él quiere agradarlo a Él. Y Él entonces construye un carro para el Señor. Pero no es eso no es la forma que Dios está pidiendo que se haga. No era en un carro. ¿Y por qué ellos lo pusieron en un carro? Con bueyes. ¿Saben por qué? Porque Abinadab había visto hace 20 años atrás que los filisteos habían traído el arca arriba de un buey, de una carreta con bueyes. Esta debe ser la forma en que se trae entonces el arca. Básicamente lo que hicieron acá fue imitar a los filisteos. ¿Cuántas veces nosotros imitamos a los filisteos? Diciendo que hacemos cosas para Dios. Y la verdad es que lo que estamos haciendo es simplemente imitar las cosas del mundo. No, si esto es para Dios. Y ese look nuevo no, es para Dios. Y traemos cosas del mundo y las tratamos de consagrar para Dios. ¿Fue eso lo que Dios te pidió? ¿Estás seguro que esa es la forma que Dios quiere que haga las cosas? Algunos incluso se quieren relacionar de la forma que el mundo lo hace. Y les parece que cuando leen el texto, cuando leen la Biblia, les parece que la Biblia es anticuada. O sea, ¿para qué la vamos a traer ahí arriba del hombro? En un buey, en un auto, en un camión. ¿Para qué arriba del hombro? Si ya las cosas son modernas hoy día. Ya las cosas cambiaron, no son como antes. ¿Cuántas veces usted escucha eso? Si los tiempos cambiaron. Los tiempos no han cambiado. La palabra de Dios no va a pasar nunca. La palabra de Dios permanece para siempre. Porque la carne para nada aprovecha. Pero las palabras de Jesús que no van a pasar son vida y son paz. ¿Cuántas cosas durante este año que pasó usted las hizo para Dios, según usted? Pero la verdad es que no fue por medio de Él. No fue de la forma que a Él le agrada, sino fue de la forma que a usted se le ocurrió. La forma que usted simplemente espontáneamente dijo, no, así debe ser así debe estar bien. Total, esto es para Dios. ¿Cuántas cosas usted ha hecho de esa forma? Pregúntele al Señor, que el Señor le muestre, que el Señor le revele cuántas cosas usted ha hecho no por medio de Él, sino por medio de sus fuerzas, por medio de sus armas. Yo me recuerdo hace varios años atrás, debe haber sido el año, ¿cuándo fue esto? El 2007. Yo me convertí el año 2006. Y cuando me convertí, cuando la Paula después se convierte a los pocos meses, inmediatamente nos pusimos de novio para casarnos el año siguiente. Esto es una infidencia, la verdad es que yo había sacado cálculo y ahí me daba por mis cálculos que me tenía que casar como el 2011. Hice todo un flujo, proyecté ahí las finanzas, dije tengo deuda, así que por el 2011. Y ahí me dijeron, hermano, ¿estáis seguros que hasta el 2011 vaya a poder aguantar? Pero es que no tengo plata, po. Bueno, ¿y la fe? ¿Dónde queda la fe? Cuento corto, al año siguiente nos casamos. No fue el 2011, sino que fue el año 2007. El tema es que donde yo trabajaba, lo que yo ganaba no me alcanzaba para tener una familia, ni siquiera para arrendar una casa, tenía muchas deudas. Y yo oraba al Señor, o para que me ascendieran en mi trabajo, que me ascendieron, pero Rodrigo sabe, cada ascenso ahí en Deloitte la verdad que los ascensos eran un poquito lo que te subían en cuanto a lucas.
Entonces tampoco servía mucho. Yo estaba orando para que Dios me abriera una puerta en un trabajo nuevo. Y de repente llegan y me llaman de un lugar. Me llaman de un lugar porque un amigo, que era un gerente de otra empresa, conocía ahí a la persona que estaba buscando un profesional en esa empresa, era Claro, la empresa de celulares. Entonces yo iba recomendado. Iba ahí yo a ganador. Entonces yo decía, gracias Señor, esta es una puerta que solamente tú abriste. Así que yo iba ahí con toda la confianza a la entrevista. Voy a la entrevista, llego al lugar, confiando porque Dios era de Dios. Dios había abierto una puerta, yo estaba orando, era una respuesta a Dios, Él abrió la puerta. Llego a ese lugar, me entrevistan, la entrevista, todo bien, todo perfecto. O sea, todas las preguntas que me hizo, yo creo que las respondí todas súper bien, además con mucha confianza en el Señor, mucha confianza, y de repente me hace una pregunta. ¿Cuánto son tus pretensiones de renta? Típica pregunta que hacen en una entrevista. Y yo sabía cuáles eran las pretensiones de renta, pues venía recomendado, así que dije evidentemente la respuesta correcta y sabía cuál era. Y me pregunta, ¿cuánto ganas? Yo ganaba en ese momento la mitad de lo que estaba ahí postulando. Cuando me pregunta cuánto gano, esto fue en cuestión de milisegundos. Yo dije, chuta, si digo cuánto gano me van a decir, oye, por si ganáis tanto, ¿por qué estáis pidiendo el doble? No. Entonces, esos rollos que uno se pasa a veces en milisegundos. ¿Y qué hice? Mentí, pues, hermano. Dije que ganaba más. ¿Sabe que en el momento que mentí, mi corazón, dije, no, la embarré. Y para más remate, después me venía en el metro, venía así, todo derrotado, y me encuentro con Rodrigo. Ahí le cuento todo lo que había pasado. Mal, pues, primera prueba de fe y la había reprobado. Pero eso simplemente porque a veces uno piensa que uno puede darle una manito a Dios. Uno puede ayudar a Dios. Pero no son las formas de Él. Él tiene sus formas para hacer las cosas. ¿Cuántas veces nosotros simplemente queremos hacer las cosas y forzar las cosas para hacerlo de acuerdo a nuestros medios, con nuestros medios y con nuestras fuerzas? Pero las armas de nuestra milicia dice que no son carnales, estamos hablando de carnalidad, sino que son poderosas en Dios. En Dios, la carne, hermano, para nada aprovecha. Tercera pregunta. Si todo es para Él, ¿para quién? ¿O para qué propósito voy a hacer lo que voy a hacer? Esa es otra pregunta que me debo hacer. Y para poner un ejemplo, vamos a salir del Antiguo Testamento, porque a veces pensamos que Dios es riguroso solamente en el Antiguo Testamento, pero aquí vamos a ver que la verdad es que Dios es el mismo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y lo que vamos a ver después cuando vayamos todos juntos al cielo es el mismo. Él es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Él no cambia. Él no es hombre para arrepentirse. Él no cambia. Él es inmutable. Vamos a leer Hechos capítulo 5, verso del 1 al 11. Una historia que probablemente todos nosotros conocemos. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron.
La siguiente, por favor, gracias. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto ocurrió en el Nuevo Testamento. Esto ocurrió cuando estaba recién iniciando la iglesia. Esto es, imagínense, en Hechos capítulo 2 acababa de suceder el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Acababa de acontecer eso. La iglesia estaba recién formándose y pasa este acontecimiento. ¿Por qué pasa esto? Primero, para entender un poco esto, la iglesia estaba recién estructurándose. Aún no estaban las cartas de Pablo donde nos habla de qué es lo que es la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia, que somos piedras vivas. No estaba nada de eso. La iglesia no se autodenominaba comunidad, no era la comunidad de Jerusalén. Pero ¿saben qué? Esto es algo que solamente el Espíritu Santo comenzó a hacer en medio de la iglesia. El Espíritu Santo comenzó a mover los corazones de los hermanos. ¿Saben para qué? Para que vendieran sus propiedades. Esto es algo que surgió en el corazón de Dios, es algo que era de Dios. Dios comenzó a mover eso y las personas comenzaron espontáneamente a vender sus propiedades y a poner el precio a los pies de los apóstoles. ¿Y saben lo que pasaba? Ahí decía que y nadie tenía ninguna necesidad. Y es más, también decía que y nadie decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Por eso que hablamos de comunidad, porque todas las cosas las tenían en común. Esto fue algo que hizo el Espíritu Santo, nació en el corazón de Dios, se hacía por medio de Él, por medio de los apóstoles. Ellos entregaban las cosas a los pies de los apóstoles y era para la gloria de Dios. Dios se glorificaba en gran manera en esto, porque esto era visible a todas las personas que veían. Ellos veían el amor que había entre los hermanos. Y era así que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Era algo totalmente del Espíritu. No hay ninguna duda que esta es una obra del Espíritu. Pero ¿qué pasa con este matrimonio? ¿Qué pasa con Ananías y Zafira? Había todo un mover espiritual. Estaban todos vendiendo las cosas. Oye, Zafira, no podemos ser menos. Están todos acá vendiendo las propiedades. Van a pensar que somos un amarrete. ¿Por qué no vendemos la propiedad? Pero mucha plata, pues, Ananías. Mucha plata. Sí, harta plata. ¿Qué hacemos? Bueno, chequemos una parte nomás. Chequemos una parte. Ya, perfecto, hagámoslo así. ¿Sabes? Si hubiera sido así nomás no era problema. Porque ellos podrían haber dicho: ¿saben qué? Vendimos la heredad y esta parte decidimos apartarla. Podrían haberlo dicho. Pero su tema no era ese. El tema de Ananías y Zafira no tenía que ver con eso. No tenía que ver con el propósito de ellos, no era la gloria de Dios. Siempre, desde el inicio de la creación, Satanás ha querido tomar la gloria que le corresponde a Dios. Él anhelaba la gloria de Dios. Y él, cuando engaña al hombre, él le dice: oye, tú también puedes ser Dios. Tú también puedes ser como Él. Puedes ser tu propio jefe. Tú puedes tomar tus decisiones, puedes vivir para tu gloria. Constrúyete un nombre, después como cuando construía la Torre de Babel, para que nos hagamos un nombre, tengamos fama. Hagámonos un nombre, tengamos gloria.
¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba con sus discípulos? Porque a los fariseos dice que le encantaba orar en las esquinas y ser visto por todo el mundo. Le encantaba también dar limosnas y que todo el mundo viera ahí cuando él daba su limosna. ¿Sabes lo que decía Jesús? De cierto, ellos ya tienen su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria perecedera de los hombres. Esa es la gloria. La gloria que estaba buscando Ananías y Zafira era la gloria de los hombres. Mire que son buenos Ananías y Zafira. Mire todo el dinero que entregaron, que probablemente era mucho. Probablemente hoy día se van a la Teletón, Ananías y Zafira, todo el mundo lo aplauden de pie. Si van al hogar de Cristo, todo el mundo lo aplaude de pie. Y Ananías y Zafira quedan como, oye, que son buenas personas. A veces la acción social parece ser muy espiritual, pero todo depende del corazón. Todo depende de estas tres preguntas que nos estamos haciendo. ¿Nació esto en el corazón de Dios? ¿Lo estoy haciendo por medio de Dios? Y finalmente, yo diría que lo más importante, ¿es esto para la gloria de Dios? ¿Cómo coopera esto con el propósito eterno de Dios? ¿Cómo coopera eso? ¿Es esto para Él? ¿O simplemente es una obra que estoy haciendo para mí, porque yo lo deseo, porque simplemente yo creo que lo merezco? Muchas veces tomamos decisiones simplemente porque pensamos que tenemos el derecho a tomarlas. Pero el que tengamos el derecho no quiere decir que esté bien. Cuando prediqué, no la vez pasada, sino que creo que fue como en octubre, y hablamos de vivir para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Cuando hablamos de eso, decíamos que todas las cosas que nosotros teníamos que hacer, lo debíamos hacer apuntando a ese objetivo, a que sea todo para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Eso es algo que debe estar escrito a fuego en nuestros corazones. Porque es muy fácil caer en esto que cayó Ananías y Zafira dentro de la iglesia. Simplemente hacer las cosas porque todo el resto la está haciendo. Simplemente porque parece ser que esto es espiritual. Simplemente porque para que nadie me diga nada. ¿Saben qué? No, ¿va a ir la parcera? Sí, voy a ir, porque si no voy me van a... ¿Va a ir al grupo casero? No tengo ganas, pero voy a ir igual, porque si no me va a llamar mi discipulador y me va a decir, ¿por qué no viniste? ¿Le ha pasado a alguien eso? ¿Ha hecho eso? ¿Eso es para la gloria de Dios? ¿Usted hace eso para quién? ¿Para quién hace las cosas? ¿Lo hace para su gloria? ¿Por su acomodo? ¿Lo hace para no tener problemas? ¿O lo hace para la gloria de Dios? Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. ¿Cuánta carnalidad hay en nuestra vida? Esa es la pregunta que me gustaría que se respondiera. ¿Cuánta carnalidad hubo el año pasado? ¿Cuánta carnalidad hubo en las decisiones que usted tomó el año pasado? ¿Cuánta? Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Porque es posible que la carnalidad sea mucho más de lo que usted pensaba quizás. Viendo estos textos, viendo estos ejemplos, probablemente puede ser mucho más de lo que usted estaba pensando. Quizás fue alguna decisión, quizás fue la decisión de invertir en algún negocio, fue la decisión de cambiarte de trabajo, quizás fue la decisión de establecer algún compromiso con una persona, un relacionamiento, un noviazgo. Quizás fue la decisión incluso de casarte, la decisión de cambiarte de casa, o simplemente pequeñas decisiones en tu día a día que simplemente están mostrando la carnalidad que hay en tu vida. ¿Cuánta carnalidad hay en nuestras vidas? ¿Cuán necesitados somos de la gracia de Dios? De que su misericordia se extienda sobre nuestra vida. Papá, no queremos iniciar este año de esta misma forma. Queremos que Jesús sea la plenitud de aquel que lo llena todo
en todo. Déjeme decirle algo, mi hermano. Hay algo en común en todas estas historias que vimos hoy. En la historia de Nadab y Abiú, en la historia de Uza, en la historia de Ananías y Zafira. Todos ellos murieron. Porque la paga del pecado es muerte. Todos ellos transgredieron de una u otra manera. Todos ellos transgredieron. Y la paga del pecado es muerte. Pero yo doy gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Porque hoy día nosotros no tenemos que pagar el precio de nuestra carnalidad. El precio de vivir en la carne lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio. Y no solamente pagó el precio, hoy día nos ha dado acceso libremente al trono de la gracia. Para que podamos beber de esa gracia. Para que podamos tomar de su gracia. Y quizás esta vida que parece difícil, que a los ojos del mundo es una vida imposible de vivir. ¿Cómo voy a vivir así? ¿Cómo voy a confiar en la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a confiar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? ¿Cómo voy a confiar que esto viene de Dios? Viene de Dios. Porque si viene de Dios es por medio de Él que voy a atravesar esa dificultad. Y es para su gloria que lo voy a hacer. Que este año que está comenzando no vivamos de la misma forma, sino que podamos renovarnos. Podamos renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, de acuerdo con los pensamientos de Dios. Hoy día yo hablaba con mi esposa y decía, no sé. No sé cómo terminar una actividad como la de hoy. Porque yo mismo soy confrontado por esto. A veces decisiones que parecen simples, pero que simplemente son mis fuerzas. A veces decisiones que a ojos de los otros se ven sensatas, pero simplemente por mi sabiduría, es por mi entendimiento. No es tu prédica, me decía mi esposa. Obvio que no es mi prédica, es su palabra. Es de Él, es por Él y es para Él. Yo no sé cómo fue tu año pasado. No fue cuántas decisiones malas tú tuviste y tomaste el año pasado. Yo no sé. No sé cuáles son las luchas por las que tú estás pasando el día de hoy. Pero hay una cosa que sí sé. Hay una cosa que sí sé, a mí me llena de alegría, me llena de gozo el corazón. Y es la gracia de Dios. Porque fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Donde más se glorifica a Dios es en extender su mano de gracia sobre nosotros, aun cuando nos hayamos equivocado tantas veces, aun cuando hayamos tomado decisiones tan malas. Él siempre extiende su mano de misericordia sobre nuestras vidas. Yo te digo, mi hermano, a ti te digo, mi hermano, este día, este año, afírmate en la gracia de Dios, porque en la gracia de Dios tú puedes vivir por la gracia de Dios, porque todo es de Él. Puedes vivir por medio de Él, por la gracia de Dios. Puedes vivir por medio de su gracia y puedes vivir para la gloria de Dios todos los días. Todos los días. Eso que nos invitaba a hacer el jueves, Julio, que de verdad haya esa pasión todos los días, que sea el clamor, la oración del salmista. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la presencia del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Que vivamos para su gloria, que seamos para la alabanza de su gloria. Esa es mi invitación para este día, mis hermanos, que se afirme de la gracia de Dios, para que vivamos para la gloria de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.